O sea, tenías 8 años, entonces ella agarró esa culpa, ¿no? De esta joven, agarró esa culpa que le hicieron sentir culpable. Le digo, pues que tú no eres culpable de nada, tenías 8 años, o sea, aunque estuviera vivo tu abuelito, ¿cómo lo cargabas? Dijo, pues toda mi familia, Santiago, me tachó de eso. Muy feos, que hasta la voz se les va la voz en el grito a Sofía. Y yo, Sofía, todo bien. Sofía, todo bien. Y se corta la llamada. Yo digo, si a alguien le pasó esto, no sé, a la semana me hubiera hablado, oye, Santiago, yo soy Sofía, la que te habló. Entonces la mandamos. Hombre, muchas gracias y todo. Y así quedó la conversación del WhatsApp. Digo, no, sí, me voy a llevar este rosario, lo saco y estaba reventado el rosario. Nada más. Digo, pues lo acabo de meter. Con la simple contestación. Exactamente, lo acabo de meter. TV Monterrey Studio. Network Solution del Norte. Tacos El Amigo. All Week, insumos para cafetería. El Yuque Coffee Time. Tostaditos La Elotera. Licenciado Marcial Herrera y familia. Magno Food Service. Al Dental, armonización dentofacial. Viene Raíces Cadereyta. CAFA, Centro y Escuela Holístico. Y Holy Coffee. Presentan. Bienvenidos a Misterios Paranormales, el proyecto liderado por Alex González y Facundo Ríos, dos visionarios en sus áreas, que se unen para explorar lo inexplicable con rigor, pasión y una visión única. Con más de 19 años de experiencia, Alex González, licenciado en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, lidera cada investigación con un enfoque metodológico único. Desde el año 2005, ha explorado algunos de los lugares más enigmáticos de Nuevo León, como la Casa de Aramberri, el Penal del Topo Chico y el Parque Fundidora. Nos aseguramos de trabajar dentro de la legalidad y el orden y garantizar investigaciones seguras y profesionales. Complementando este proyecto está Facundo Ríos, especialista holístico con más de 8 años de experiencia, quien aporta una visión energética y espiritual invaluable, con formación en tarot, reiki, numerología, biodecodificación y cábala. Facundo nos ayuda a explorar dimensiones más allá de lo físico, sin caer en prácticas irresponsables o peligrosas. En Misterios Paranormales no buscamos sensacionalismo ni incitar acciones riesgosas. Buscamos comprender lo desconocido con respeto, ética y pasión, llevando al público historias reales, investigaciones profundas y descubrimientos que desafían la lógica. Bienvenido a Misterios Paranormales, porque lo inexplicable merece ser contado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Hoy cambiamos un poquito la dinámica. Hoy estamos de visitantes, pero a la vez con un muy buen amigo que estoy seguro que lo conocen perfectamente y pues que se caracteriza por tener una amplia trayectoria en la locución y también en el tema paranormal. Pero antes de darle la bienvenida, Facundo, ¿cómo andas? Chiflado. Chiflado, definitivamente. Oriondo. Oriondo. No, ya lo chapearon. Andamos contentos porque el día de hoy les puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Gracias por conectarse con nosotros desde cualquier parte del mundo que ustedes estén habitando. Y gracias por conectarse a esta señal de Misterios Paranormales. Hoy tenemos manteles largos. Hoy tenemos a uno de los referentes en el trabajo de lo paranormal. Tenemos un buen locutor. Tenemos un personaje polémico. Tenemos a un personaje que conoce, que sabe. ¿Sí? No habla por llenar el espacio, sabe. Entonces, ¿qué más podemos pedir en este momento? Estamos contentos, estamos realizando una entrevista largamente acariciada y por fin otorgada a nosotros. Tenemos a Santiago Segovia. Buenas noches, Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y por aceptar la invitación también. Ahí aclarando de lo que comentaba Facundo. Es polémico, pero en el buen término de la palabra polémico. Claro. Bienvenido, Santiago. Gracias. Sabemos, al menos en el caso de nosotros, y sé que mucha gente te conoce perfectamente, pero
pues vámonos un poquito más atrás. Si pudieras describir quién es Santiago Segovia, ¿qué le podrías decir a la gente? Bueno, hablando de la trayectoria, pues muchos años en radio, tengo 54 años, 35 años en la locución, empecé desde muy pequeño, 16 años metido en el mundo de lo paranormal también, un poquito más ya de 16 años metidos en todo esto. Me encanta mucho esta cuestión, lo cual pues no, cuando iniciamos pues no es simplemente escuchar al auditorio contando las historias, sino ya la gente buscaba una ayuda, una respuesta, ¿verdad?, en ti. Y eso pues me ha llevado a prepararse más, a conocer más de todo esto, que es un mundo muy amplio, ¿verdad?, del ocultismo, todo este tipo de cosas. Ahora sí que estar entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, conocer a sacerdotes, conocer a grandes brujos también, y de muchas situaciones, ¿no? Entonces, te digo, así yo ya vi una gran responsabilidad en este programa. Perfecto. Sí, pues ya con este proyecto y con los proyectos que llevas, porque pues también ahí estaba el ático, actualmente pues el radio de Santiago Segovia en vivo, que pues como comentábamos antes de comenzar, pues es uno de los programas que más tiempo dura en cuestión de continuidad, y pues el tiempo que llevas en el radio obviamente es un tiempo bastante bueno, bastante considerable, y que pues la misma gente te ha cobijado por, creo yo en lo personal, y creo que Facundo no me dejará mentir, que es por cómo manejas el tema. Lo manejas con mucho tacto, lo manejas con el lado, pues ahora sí que, como bien comentas ahorita, pues de informarte, de no vaya a dar como que tu perspectiva, sino pues, darlo con fundamentos. Y creo que eso es algo que la gente lo ha recibido bastante bien, y que pues también de manera personal sé que eres muy autoexigente con ti mismo, de poder, si no lo conozco, lo tengo que conocer. ¿Y cómo lo tengo que conocer? No es por TikTok, es por informarte, y creo que eso pues da mucho valor tanto a tu proyecto como para el tema paranormal, y pues estamos bastante agradecidos que nos hayas dado este espacio, porque pues es alguien que sabemos que te estás haciendo y ya eres una referencia en el tema. Y pues lo que acabas de comentar es un poco de lo, digamos que un resumen del trayecto que llevas, pero pues vámonos ahora sí que al tema meramente paranormal. Lo comentábamos también hace rato fuera de la grabación. ¿Qué fue lo que te hizo, pues ya sea o agarrarle el cariño al tema paranormal, o el decir, pues sabes qué, ya estaba en radio, pero ahora me quiero enfocar a este tema? Fíjate que pues tú en radio, ¿verdad?, siempre en la onda grupera, que de hecho todavía cubro muchos eventos en la ciudad de Monterrey y todo esto, eventos gruperos. Pero a mí siempre me gustó la radio hablada. De hecho, actualmente me gusta mucho la radio hablada. Yo escucho un noticiero, yo prefiero escuchando un noticiero que una estación con música, ¿verdad? Sí. Yo prefiero cualquier persona que esté hablando de X tema, yo voy escuchando, ¿verdad? Y siempre desde muy pequeño me gustó esto de la radio hablada, pero nunca había tenido la oportunidad de empezar un programa así en serio, porque compartía mi trabajo de locución con otro trabajo en una empresa. Durante 18 años, así estuve, y pues ya tenemos un poquito más de 16, me invitan a un proyecto de una estación de radio aquí en Saltillo, y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero un programa nocturno, donde pues vamos a hablar en la noche. Dije, ¿de qué podemos hablar? Pues de fantasmas, ¿no? Sí. De historias. Al principio fue algo confuso, porque la gente me decía que si era el de la mano peluda. Le digo, no, la gente aquí en Saltillo conoció la mano peluda
pues por nosotros, porque en aquellos años la bajábamos vía satélite, no había internet, había que bajarla con parabólica, la señal, y cubríamos ese espacio nocturno. Entonces en la estación donde estaba yo, pues conocí muchos casos, ¿no? El de Josué, más que nada el más impactante, el de Josué, y te digo, entonces yo hablo con el director artístico de la estación y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero un programa nocturno. También de muy joven veía un programa yo que estaba en Imevisión, lo que era Imevisión antes, o sea, TV Azteca, ¿verdad? Sí, antes era Imevisión. Había un programa que se llamaba Llamadas de Medianoche. Lo pasaban hace muchísimos años. Ajá. Y era un locutor que era un ex policía y se hacía llamar como que el halcón nocturno, Jack Killian, creo. Uh-huh. Y él estaba en un edificio y su operador era un japonés, el operador de audio. Y dije, yo quisiera estar así en un edificio. Y bueno, te digo, todo se cumple. Ahorita yo donde transmito, pues es un edificio de 6 pisos, donde tú has estado ahí, estoy solo, en oscuridad también, que a veces eso, pues ya tengo varios años manejándolo en oscuridad, donde tengo ciertos elementos ahí en cabina que me han regalado, una muñeca que me regalaron, tengo un duende encapsulado, que se empezó a hacer travesuras y lo tuve que encapsular al tremendo Jack. Tengo un retrato de una mujer hablada, de un fantasma. Eso, le hicieron un retrato hablado de esa mujer fantasma. Tengo una ouija como decoración, bueno, que no es en sí una ouija, es un cuadro decorativo, pero tiene todos los elementos. Sí. Y el estar manejando ese tipo de cosas en el programa, créeme que en la noche a oscuras, que mucha gente me dice, ¿cómo estás a estas horas? Hablando de ese tema. Y a oscuras, ¿verdad? Sí. Hablando de ese tema. Entonces te digo, y desde muy pequeño, una vez me hicieron la pregunta que por qué me gustaba eso. Fíjate que yo no te veía una película de terror. No te la veía. Por ejemplo, ahorita, la que sí le tengo miedo es, por ejemplo, la bruja de Blair. Ajá. Esa sí no te la veo. La del Aro tampoco, como que quedé medio traumado. Pero yo siempre he platicado sobre el patio de mi casa. Era una clínica particular, una clínica abandonada, que yo escuchaba que decía, no, esta clínica perteneció a un doctor que fue desterrado de aquí. Pues yo no sabía ni qué significaba que había sido desterrado, sí. ¿Verdad? Ya vas creciendo y pues que lo habían corrido de aquí, que porque había muchas muertes de bebés y todo eso. Entonces yo me acuerdo como si lo estuviera viendo aquí. La clínica no tenía energía eléctrica, entonces era la luz que entraba de una de las calles. O sea, nomás miraba la luz así por el pasillo, en la parte de arriba, era la única luz. Y yo me acuerdo que había una habitación que yo no sabía qué era tampoco. Tenía unas puertas con unas ventanas circulares así en la parte alta. Entonces yo la abría y estaba muy oscura esa habitación. Yo miraba así como unas mesas de un azulejo verde pino o verde militar. Y yo decía, ¿y por qué están estas mesas? Pero a mí ahí me daba miedo porque yo sentía como que alguien estaba adentro. Entonces yo nomás abría las puertas y la poquita luz que entraba, o sea, veía esas mesas. Y yo corría y le decía a mi mamá, oye, alguien se metió. Y dice, no, ¿cómo se van a meter a la clínica? No se pueden meter. Y resulta que ya después entendí que ese lugar era la morgue de esa clínica. Y te digo, como si lo estuviera viendo en estos momentos, son cosas que te quedan marcadas. Ya estando en esta empresa automotriz, en este complejo, pues pasaban ciertas situaciones en las madrugadas cuando me tocaba estar solo. Imagínate estar solo en una planta a oscuras, que había una luz cada 50 metros o cada 100 metros. El que a veces te jugaban ciertas... veías en las máquinas, ¿verdad? Veías tal vez una silueta que no existía, era un brazo de una máquina o era una guarda, sí. Pero sí pasaban cosas. Yo me acuerdo que a veces yo estaba en una oficina, en un laboratorio metalúrgico, se echaba ruidos arriba y no era pensar de que decías, oye,
En todo el complejo o en toda la planta, motores y transmisiones, andamos 3 personas. Yo dije, alguien se metió. Pues yo nunca imaginaba que no iba a haber. Yo me subía sin miedo, me subía y pues no había nadie. Pero yo nunca me asusté, no lo atribuía nunca a fantasmas. Había también, por ejemplo, había unas alarmas que sonaban por un recolector de refrigerante, y son alarmas muy molestas, el audio, o sea que tienes que ir a resetearlas. Y me acuerdo que yo salía con mi lámpara, unas amarillas grandes, salía y al usaba, iba y reseteaba. Llegaba yo a la oficina y también muchas veces inconscientemente, ¿verdad? Por ignorancia y todo, decía, a que no vuelve a sonar de nuevo. Y volvía a sonar, y ahí voy como 3 veces, ya después ya no dije nada. En una ocasión, estando en esa pequeña oficina, era en la madrugada, me acuerdo, estaba yo sentado, y pues quieras o no te vence el sueño, no estás haciendo nada, oscuras todo, y estaba así como que cabeceando, ¿verdad? Estaba así quedándome dormido. En eso veo que entra algo de la puerta, como una mancha, como humo negro, pero veo una mano que va saliendo. Hasta me caí de la silla, o sea, donde yo me hice para atrás, caí de la silla. Y todavía, aún así pasándome eso, no me daba miedo estar ahí, no me daba miedo. Todos tenemos miedo, yo siempre he dicho eso, todos tenemos miedo, porque el miedo es como una precaución que tiene tu cuerpo, que simplemente el de tómate esto, y el cuerpo reacciona, no, espérate, ¿sabe qué será? ¿Verdad? Es como una defensiva, ¿verdad? Le digo, todos tenemos, pero yo en ese tiempo no asimilaba yo eso, o sea, de que hoy está pasando esto por energías que hay aquí. Se hablaba de muchos fantasmas, se hablaba de una mujer de ¿cómo se llama? De blanco. Ahí dentro de la empresa había una pequeña casa que, según la leyenda urbana, decía que con esa condición habían vendido los terrenos de ese complejo para no destruir esa casita. Y hace poco me cuentan la historia que esos terrenos eran de un general, y él se va a la batalla y deja al capataz, a su esposa y a una hija, y cuando regresa el general pues ya tenía una hija y un hijo. O sea, y dicen que los desvivió a todos. Y había muchos traileros que en aquel tiempo no era tanto que llegaran trailers en la madrugada, ya ahorita en las empresas pues es como si fuera de día, ¿no? Sí. Y muchos traileros aseguraban, decían, oiga, ¿y a poco en esa casita vive una familia? Dijo, es que vi a los niños ahí en los columpios y a una señora, pero ahorita en la madrugada. Y esa casita pues ya realmente era un museo, porque había fotografías cuando hicieron el complejo, la inauguración. Ahí había fotos y todo. Sí, había fotos era un museo ya esa casita. De la empresa. Sí, y fíjate que hay cosas que a veces uno desarrolla. Yo en ese tiempo desarrollé eso, bueno, que te llegan como ese tipo de chispazos, porque muchas veces cuando vas a una investigación no vas diciendo, yo siento esto, no, son cosas que te llegan, como que te golpean. ¿Por qué? Fíjate que, hablando relacionado con esa casita, cuando la empiezan a tumbar, la gente, yo iba pasando cuando estaban quitando adobe por adobe para reinstalarlo en otro sitio. A reubicar. Sí, reubicarla, porque ahí iban a extender la planta. Y mucha gente dijo, no, la maldición, y qué onda con la historia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, allí sucedió una desgracia porque andaban poniendo el techo. Imagínate el techo de una planta enorme, un campo de fútbol, y había un cuadro de 1 por 1 o de 90 por 90 centímetros. Dice, oye, tienes todo donde caminar, porque una persona fue y se cayó ahí. Y exactamente cae en las ruinas de la casita y muere esta persona. Era un contratista. Dice algo raro, ¿no? Como que iba relacionado. Y yo me acuerdo cuando yo recién entré a ese complejo, yo tenía 19 años. Yo llegué, como yo me iba en el transporte personal, porque ahí pasaba por la puerta de mi casa y decía, pues, ¿qué necesidad tengo de irme en carro, verdad?
Y me acuerdo que llegué, y como yo no me cambiaba en los vestidores, yo me iba así con el uniforme, nos sentamos en unas palapas. Y en ese tiempo yo me acuerdo que sentí un ambiente muy, muy pesado, y me decía un amigo, ¿qué tienes? Tereso Cavazos, ya falleció él. Le digo, es que mire, la planta como que está triste. Seguramente, como que la planta está triste. Le digo, es que en serio, le digo, se siente triste. No, estás mal. Entramos y había habido una fatalidad. Es la única fatalidad de un trabajador de ese complejo en ese sitio. Una persona que es un eléctrico se electrocutó. Y entonces y te digo, ¿por qué lo relaciono con lo de la casita? Porque después, te estoy hablando 15 años después, yo me bajo el transporte personal, quizás lo mismo, y le digo a mi compañero, a Toño Rodríguez, le digo, Toño, ¿te acuerdas cuando murió aquel? Sí, cómo no, pues yo andaba ahí, que no sé qué. Le digo, yo sentí la planta muy triste, y ahorita siento lo mismo, ahorita siento exactamente lo mismo. No, mi amigo se puso a investigar, dijo, ya pregunté a todo el mundo, no hay nada. Le digo, es que yo siento eso. Estábamos en el comedor, eran como las 8:30 de la noche, y dice, ¿todavía sigues pensando? Le digo, es que yo siento eso, güey, o sea, se siente triste. Lo que mismo que sentí hace 15 años lo vuelvo a sentir. No, a las 10 nos mandan a hablar a una junta, y nos dan la noticia esa de ese contratista que murió. Y volteé a mi amigo, le digo, ya ves, te estoy diciendo, le digo. Entonces, te digo, empieza a desarrollar ese tipo de cosas, que ahí en cabina me han pasado situaciones muy extrañas, que se ha caído la ouija cuando he mencionado el nombre de un exorcista, de un padre, en paz descanse, el padre José Luis del Río. Al tiempo que yo menciono el padre José Luis del Río, se cayó la ouija, se cayó todo. Entonces yo nomás volteé y digo, caray. Y la gente dice, ¿cómo que caray? Dice, pues ¿con qué se asusta usted? Dice, ¿con qué se asusta? Te digo, y me ha tocado en investigaciones. En una vez andamos en una casa y pasé yo por una recámara y le digo a la muchacha, le digo, me llama mucho la atención esta recámara, está muy bonita, le digo, pero me llama mucho la atención el espejo. Pero yo iba pasando, o sea, por ahí. Entonces no entraste ni permaneciste ni nada. No, nomás le dije, oye, qué bonita recámara, y el espejo me llama la atención. Y la muchacha me dice, fíjese que esa recámara es de origen libanés. Mi mamá trabajó con gente muy rica de la ciudad, y dice, de hecho le donaron esta casa, y le donaron esa recámara. Dijo, esa recámara pertenecía a una mujer de la alta sociedad de nombre Margot, imagínate, que nunca se casó. Entonces, imagínate lo que me puse yo a pensar, lo que capturó ese espejo, ¿no? De esa mujer, tristezas, alegrías. Y la muchacha, ella tiene muy bonita voz y se dedicaba a cantar así en ciertos restaurantes. Dijo, Santiago, yo siempre que me maquillo en ese espejo, termino llorando. Me invade una tristeza como no tienes. Dice, no sé ni por qué. Dice, pero ya cuando estoy maquillando estoy llorando. Le digo, pues ahí, pues, te digo, y pues hemos desarrollado esto, ¿verdad? No sé el maestro qué significado tenga esto de que que he ido a varios lugares que son cosas que no me mencionan. El caso de una jovencita, fuimos a una casa y yo vi un espejo atrás de un mueble, o sea, el espejo apenas salía del mueble. Y le digo, me llama mucho la atención ese espejo. Y me dice esta niña, dice, quisiera hablar con usted, pero a solas. Entonces yo saco a mi equipo, les digo, déjenme platicar con ella. Esta jovencita tenía alrededor de unos 15 años. Dice, oiga, ¿cómo supo lo del espejo? Le dije, es que me llama la atención, ¿verdad? No que esté escondido, sino como que el espejo te habla. Sí. Dice, mire, yo cuando tenía la edad de 8 años, yo aquí vivía con mi abuelito, que esta era casa de mi abuelito. Entonces yo estaba en la escuela en la tarde. Dice, entonces yo le hacía compañía a mi abuelito en las mañanas. Dice, y me mandaba a la tienda y cómprese lo que... No, dice, a mí me encantaba estar aquí con mi abuelito porque me compraba todo lo que yo quería. Dijo, pero en una ocasión, Santiago,
me manda a mi abuelito a la tienda y cuando regreso, él estaba colgado. 8 años tenía ella. Y toda la familia le echó la culpa. Que qué cuidaba, que por qué no lo había salvado. Le digo, oye, tenías 8 años. O sea, tenías 8 años. Entonces ella agarró esa culpa, ¿no? De esta joven. Agarró esa culpa que le hicieron sentir culpable. Le digo, pues es que tú no eres culpable de nada. Tenías 8 años. O sea, aunque estuviera vivo tu abuelito, ¿cómo lo cargabas? Dijo, pues toda mi familia, Santiago. Me tachó de eso. Le digo, bueno, ¿y el espejo? Dice que ella, en las madrugadas que siente así mucho dolor, mucha pena, saca el espejo y pues sí le quedaba a su altura. Ella agarraba un cordón y intentaba ahorcarse ella. Le digo, claro que eso nunca va a suceder porque el cuerpo tiende a defenderse y lo vas a soltar. Pero ella era una forma de torturarse. Dice, pero ¿cómo supo usted ese espejo? Le dije, no sé. Le dije, no sé. Entonces le digo, son ciertas cosas, ¿no, maestro? Fíjate que los espejos son pequeños portales que tenemos. Por eso no son recomendables tenerlos en la recámara, ni las pantallas de televisión. Son espejos negros. Son espejos negros, exactamente. Entonces, tener un espejo siempre es el que recoge las esencias de la persona que está dormida. Y peor si está frente a tu cama, que te veas tú en esa cama dormido. Porque ves tu otra parte, la parte negativa tuya o la parte que tienes escondida, que es la que surge, que es la que por eso se siente la muchacha y se pinta y termina llorando. Porque la parte negativa que capturó, que es la que le da vida, es la que se transmite. La tristeza, la persona que está frente, en este caso maquillándose, percibe esa tristeza, percibe esa parte negativa. El esconder un espejo, automáticamente el hecho de esconder un espejo, estás escondiendo un secreto. Escondes un secreto de algo que no quieres que se dé cuenta alguien, las personas. ¿Sí? Es como guardar un secreto y no lo digo a nadie, pero lo estoy reflejando con mis actitudes. Eso es un espejo escondido. ¿Sí? Y como es un portal, siempre está, y somos energía. Por eso, cuando llegaste a ese lugar con tu energía, el espejo la capta y, porque me vas a poner acá atención. Acá me estoy. vas a tener atención. Tú sí me vas a ver a mí. ¿Sí? Ahora, el problema es que si te quedas mucho tiempo viendo ese espejo, ¿qué te va a reflejar a ti? Hay un ejercicio cabalístico que se hace, que te pones frente al espejo por más de 10 minutos y ves cómo te cambia la cara. Ese eres tú realmente. No eres el que estás viendo. Ese es en realidad el que tú eres. Y es que mucha cultura de los espejos, ¿no, maestro? En la cultura de los espejos se hablaba en un principio que te robaban el alma o reflejaban el alma, que es cierto, reflejan el alma de la persona después de 10 minutos, después de un tiempo, después del constante uso, después de tener oscuras y estar así. Es un espejo, eso es un portal. Fíjese que he estado en la iglesia de San Juan Chamula, allá en Chiapas. Y los santos que ellos veneran tienen un espejo. Tienen un espejo y ellos dicen, le puedes mentir a todo mundo. Entonces tú cuando te acercas al santo, tú te reflejas, tú ves tu rostro. Sí. Dice, le puedes mentir a todo mundo, pero menos a ti. Por eso ellos usan eso. Sí, y tú estás pidiendo el milagro, vamos a decirlo, pero siempre nos acercamos a un santo con un apuro, con una energía baja. Nunca nos acercamos a decirle gracias por el favor que me hiciste. Es el previo. Es el previo. Es lo que te va a pedir, no cuando ya está cumplido. Sí, es como si oramos o meditamos. Oramos, estamos hablando, y meditamos, necesitamos estar callados, en silencio total. Entonces, cuando vas a pedir a una iglesia y ves un espejo, cuidado, porque lo que estás pidiendo te lo vas a dar a ti. Ese es el cuidado de un espejo. Cuando estás en tu casa y tienes un espejo guardado, ¿qué sueñas? ¿Qué haces? ¿Qué emociones tienes en las noches que nadie ve?
pero el espejo sí. Y pues, Esa es la fuerza de un espejo. y es que creo que es un punto, vaya, lo podemos ver en Monterrey. Ahí está la casa de Aramberry. ¿Qué es lo que la pertenencia que te dicen? Este es original. Estamos hablando de un espejo. Ahí. Y son, digamos, objetos en donde es muy común que se mantenga o se conserve esta energía. En este caso, pues, el hecho ese lamentable, pues digamos que de la manera indirecta sigue guardándose, aunque sea un poco, de lo que llegó a pasar en el transcurso del tiempo que el espejo estaba reflejando algo. El espejo le depositas el valor que tú quieres automáticamente, como si fuera una figura religiosa. Sí. Automáticamente es lo mismo. Le das el mismo valor al espejo. Pero cuando te ves, tu vanidad, tu envidia, tu añoranza, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a conseguir? Es un confesionario. Sí, pues prácticamente así empezamos, te digo. Ya nos entendimos a otros temas, pero así es. Cómo llegaste a... sí, lo que te ha llevado todo esto, ¿no? Y en el caso, pues vaya, yo creo que hay dos puntos que pueden ser, o sea, atractivos para la audiencia, que pues llevas estos más de 16 años en lo paranormal y prácticamente todos los días, ya sea al aire o no, alguien te está compartiendo alguna historia. ¿Hay alguna que digas tú, que tengas como que más presente porque te haya impactado más o porque de alguna manera, pues ya ves que cuando te cuentan algo a lo que tú también estuviste de alguna manera expuesto, como que dices, me pasó algo similar, o alguna que, pues que de alguna manera te marcó una diferencia en cuanto a la diversidad de situaciones paranormales que pueden pasar? ¿O fuiste parte de alguna? Fíjate que sí, ha habido muchas ocasiones, bueno, me ha pasado en muchas ocasiones. Por ejemplo, hubo la famosa mamá de Claudia, y es una bruja negra. No la conozco físicamente, no sé dónde localizarla, nada. Pero tú luego te das cuenta de quién se trata, ¿no? Sí. Ella, me acuerdo que antes íbamos mucho hacia las casas, todavía lo hacemos, pero íbamos más seguido hacia las casas, pues ayudar a las personas, ¿no? A ver qué había pasado, darles luz a esos seres, o así, ¿verdad? Y fíjate que en una ocasión fuimos porque Claudia nos habló, es hija única Claudia, y resulta que pues yo mandé a un equipo, yo no salía de cabina. No, a los media hora ya estaban en cabina, asustados de lo que había pasado. Asustados, dice Santiago, estábamos hablando con un teléfono de esos de casa, la llamada nunca se cortó y de repente escuchamos a la voz de ella. Te estábamos escuchando a ti, de repente estábamos hablando contigo y se metió la mamá de ella. Y me decían, Santiago, ya no digas nada porque la señora estaba muy enojada y dijo, ese Santiago no entiende, mañana no amanece. Tantos años de contestar llamadas, imagínate. Ya escuchas a alguien en la radio y se te desarrolla ya como un sexto sentido donde dices, esa persona está estudiada, esa persona está preparada, esta persona no sabe qué onda. Y yo estaba en comerciales y contesté el teléfono, fue al aire, le digo, sí, buenas noches. Me dice Santiago, solamente me dijo Santiago. Ajá. En un tono bien. No, hombre, así todo es la primera vez que me pasa, me puse todo chinito, todo, así como me he hecho una tina de agua fría. Le dije, ¿con quién tengo el gusto? Dijo, con la mamá de Claudia. Dije, órale, con la mamá de Claudia. Eso me dejó muy marcado, ese tipo de llamada, lo que yo sentí. Ya después hizo amiga mía, dice, no, el que se meta contigo, se mete conmigo, Santiago, no te apures. Bueno, qué bueno que ya somos amigos, ¿no? Eso me marcó mucho. Hay una llamada de hace algunos 10 años, yo creo, de una familia que venía en carretera por La Libre, de Monterrey hacia Saltillo, y lo que me platican ellos es de que el señor
se les atravesó algo blanco, como si fuera un venado. Sienten el golpe, sienten las llantas, como no había nada. La camioneta se mató, la camioneta se apagó. No la podían echar a andar, no había sangre, no había nada debajo. O sea, ¿qué atropellamos? No sabemos. Entonces, Sofía se llama la muchacha. Iba con sus 2 hijas y su esposo. Entonces ya mi productor le dice, no, pues ya déjeme, le conseguimos una grúa, ¿verdad? Para que vaya por ustedes y todo. Y resulta que le digo, Sofía, pero todo bien. Y se escucha donde llega el señor, el esposo de ella, el muchacho, y le dice, ya, dice el muchacho, sí, ya vienen para acá. Y se escuchan los gritos de ella y de sus hijas. Se escuchan sus gritos, pero muy feos, que hasta la voz se les va la voz en el grito a Sofía. Y yo, Sofía, muy todo intenso. Bien. Sofía, todo bien. Y se corta la llamada. Yo digo, si a alguien le pasó esto, no sé, a la semana me hubiera hablado, oye, Santiago, yo soy Sofía, la que te habló. Hasta ahorita nunca he recibido una respuesta de esa llamada. ¿De qué pasó? ¿De qué pasó? Yo digo, pues alguien ya no era una broma, porque tú sabes que muchas veces la risa siempre te va a ganar. Sí. La risa sí, pero acá están llorando, están gritando las niñas, está gritando ella, te digo, hasta la voz se le va donde está gritando. Sí. Y esas son de las cosas que me han marcado, lo que ha pasado en cabina también. Yo siempre decía don Víctor Barrios Mata, que fue el que inició con todo esto, en la radio, en paz descanse, antes de que La Mano Peluda, él tenía el programa que se llamaba La Mano Pachona, de 3 a 4, él recibió la famosa llamada Doña Clarita, y él me dio un consejo, me dijo, Santiago, siempre en tu consola ten una Biblia y un crucifijo. Bueno, yo tengo un archivero, tú lo has visto ahí en cabina, de 2 cajones, exclusivo para mí, tiene candados, los 2, nomás yo traigo llave. Lo primero que saco es la Biblia y el crucifijo, siempre lo tengo envuelto en una toalla, y es lo último que se guarda. Ese crucifijo lo compré en la iglesia del Santo Niño de Atocha, aquí en Zacatecas, y de metal. Y me acuerdo que ese día yo recibí una llamada de una joven madre. Me dice, Santiago, mi niña tiene 4 años, pero está mencionando mucho el nombre de Satanás. Entonces yo estaba transmitiendo, pues ya es que transmito por Facebook Live, estoy transmitiendo, y yo en ese tiempo tenía el cuadro de la Ouija atrás en el archivero, y el cuadro de la Ouija tiene un marco más o menos como de 5 centímetros, o sea que no se puede caer, y estoy yo solo. Bueno, yo estaba, pues el innombrable, ¿no? Sí. Yo estaba diciendo, bueno, ¿y dónde sacó ese nombre? ¿Por qué el nombre de Satanás? Entonces yo escucho, ya sabes que transmito con audífonos, yo escucho un golpe, yo dije, pues ya se me cayó el celular de que me transmito, volteo para todos lados, y luego ya volteo, y veo que la Biblia está, la Ouija está caída, y resulta que dije, oye, ¿sí vieron? Entonces ya alguien del auditorio cortó el video y me lo mandó. Y la Ouija es como si lo hubieran aventado. Bueno, al guardar yo las cosas, veo que el Cristo está roto, de un brazo y del torso, está roto. Y es cuando actúan las cosas sagradas en contra de la maldad. Se te revienta un rosario, pasa... Sí, algo de protección. Exactamente, te digo, esas son de las cosas... Rebótale en eso. Sí, que me han marcado muchas veces también. Fue una muchacha, dijo, es que yo le sé a eso, Santiago, invítame. Dije, no, pues está bien, vamos a una investigación. Era una pequeña casa, bueno, era una propiedad muy grande, había varias casas, pues era la más chiquita. De hecho... les cobraban de renta una nada. La casa olía a muerto, olía muy mal. De hecho, los jóvenes tenían 3 aromatizantes automáticos, y siempre que llegaban los aromatizantes estaban tirados en el suelo. Llegamos, nos pusimos ahí en el fregadero, y esto no huele mal. No era el drenaje el que olía mal.
Sacamos la historia de ahí, de esa casa, donde un hombre desvivió a su esposa y después él se desvivió. Entonces, esta muchacha, yo pienso que por la cuestión de impresionarme, puso unas velas frente a un espejo y empezó a retar y hasta le zapateaba, me acuerdo. Entonces yo volteo hacia la puerta, que estás dentro de la propiedad, sí. Y al final había un solar muy grande, un tronco allá, un árbol, ya era el puro tronco, y se reflejaban ciertas siluetas como que lo habían quemado. Y resulta que yo veo que pasa una sombra. Y a partir de esa noche, yo sentía como que alguien iba detrás de mí. De hecho estaba yo en un grupo de oración, iba entrando, y es como cuando andas jugando a los encantados, ¿verdad? Que te iban hasta te arqueas así para que no te... Así entré a la casa de mi amigo, dijo, ¿quién te viene siguiendo? Le dije, no sé. Se hizo oración y todo esto, y se fue, pero esa vez sí... Ya no volvió. Ya no volvió, porque me acuerdo que antes de lo del grupo de oración, tuve otra investigación en una ex hacienda, y yo sentí a alguien aquí. Yo siempre pues cargo lámparas, pero a veces no las prendo porque terminas todo encandilado. Sí. Y yo buscaba desesperado cómo prender, y me decía un amigo, Adrián, me decía, ¿qué pasa, Santiago? Le digo, es que siento que alguien muy grande está aquí enfrente de mí. Le digo, a raíz de esta muchacha, y te digo, son de las experiencias, han sido muchas, pero son de las que más me han marcado, por ejemplo con Araceli, con nuestra medium, que hemos estado en situaciones pues algo peligrosas, con que el ser se apodera de ella, hay que sacarla de ese trance, y te digo, pues cada investigación es una experiencia. Totalmente, sí, porque pues, las historias, sí. Simplemente con eso ya tienes una referencia de que no todos son iguales, y la reacción también, o sea, porque como comentabas ahorita, la sensibilidad que se va obteniendo con el tiempo, eso es algo que pues muchos pueden llegar a decir, no es cierto, pero cuando estás en esto y que es frecuente el que vayas a casas, lugares, o simplemente ni siquiera que te digan ve a grabar a tal parte, llegas a un lugar, por ejemplo ahorita que llegamos a grabar, no a investigar, sí hay lugares que dices, aquí algo está pasando, y te enfocas en algo en específico, pero pues eso es el tiempo. Te puedo asegurar que pues cuando ibas empezando no tenías esta misma sensibilidad. Exacto. Y el tiempo lo va puliendo, y ahí es donde pues te vas complementando tanto con integrantes como con equipo para poder comprobar que lo que tú estás sintiendo no es tuyo, no es algo tuyo, no es de que me sugestioné al llegar aquí. Sí, te digo, y hay pequeños detalles, ¿verdad? Pequeños detalles que dices, caray, ya como dices tú, Alex, la experiencia, dices, caray, esto... Yo, por ejemplo, hace poco fuimos a visitar, me concedieron una entrevista a los del templo satánico. Ajá. Y eso fue un domingo, nos citaron un domingo, y yo el sábado veo a unos sobrinos que habían ido a Roma, y me trajeron un rosario. Dijo, tío, le traemos este rosario, está bendito el rosario. Pues yo nomás lo abrí y dije, pues huele muy bonito, ¿verdad? Está muy bonito, muchas gracias. Digo, sí, dijo, y está bendecido. Digo, nos esperamos a que lo bendicieran. Bueno, yo al día siguiente digo, pues déjame, les digo a estas personas, porque no me mandaban la ubicación donde estaban. Uh-huh. Y saco yo el rosario, digo, me lo voy a poner en la tarde que vaya, me lo voy a llevar. Y lo saqué, todo bien el rosario. Lo vuelvo a guardar. Y les mando WhatsApp a estas personas, le digo, oye, entonces hoy me manda la ubicación para hoy en la tarde. Dijo, sí, ahorita se la mando, señor Santiago, ahorita se la mandamos. Hombre, muchas gracias y todo. Y así quedó la conversación del WhatsApp. Digo, no, sí, me voy a llevar este rosario, lo saco y estaba reventado el rosario. Nada más digo, pues si lo acabo de meter. Con la simple contestación. Exactamente, lo acabo de meter y lo polí y batallé para ponerlo.
Entonces, esos pequeños detalles son los que ya en base a la experiencia que uno tiene, dices, caray, está pesado el lugar. Sí, ¿verdad? todavía ni llego ya. Sí. Y hay reacción. Y muchas veces llegas y dices, ves ciertos objetos, ves ciertas cosas, y dices, aquí hay algo más de lo que me están platicando. Y sí, y efectivamente sí había más cosas de lo que te platicaron, ¿no? Sobre todo las culpas que se manejan mucho en las casas o en los lugares a los que vamos. Las emociones básicamente son de culpa. Ajá. Básicamente es culpa lo que reflejan. No me contacté con mi familiar por esta culpa que traigo, esto que hice o esto que me hicieron. Sí. Es básicamente la respuesta que te dan. Para cuando tú logras hacer un contacto y logras transmitir un mensaje, ya pasó toda una confesión, como nos pasa en las investigaciones que hacemos. Sí. Y es muy interesante que pase eso. Es muy interesante. Sí, le digo, son esos detalles que recuerdo otra. A mí la gente me dice, ¿con qué te proteges, Santiago? Yo tengo amuletos de brujos, de todo tipo tengo amuletos. De hecho, esa cajita pues, es de Tierra Santa, me lo trajeron de allá. En una ocasión me regalan una virgen, una medalla de la Milagrosa. Entonces yo le puse su cadena y la guardé. Yo sabía dónde estaba esa cajita. Y no vas a creer, pero duró como 2 o 3 años guardada esa medalla. Y un sábado me despierto y me pongo la medalla. Y hasta yo mismo digo, tienes 3 años ahí guardada y ¿por qué te la pones ahorita? Pues no sé, o sea, me la puse. Sí, fue. Y entonces me dice mi esposa, dice, oye, vamos a ir a comer a la casa de Rigo, de un amigo. Le dije, sí, vamos. Ahí estaba un padre, el cual conozco, y veo una virgen de bulto, como le nombran. Veo una virgen de bulto, muy bonita la virgen. Y le digo al padre, le digo, ¿esa virgen es la misma de esta medalla? Dijo, sí, es la misma. Qué casualidad, ¿no? O sea, qué coincidencia. Y se hizo una oración, y resulta que esa virgen venía desde el Vaticano, porque el padre José Luis del Río, que en gloria esté, que era exorcista de Saltillo, se ordenó en el Vaticano. Él salió del Politécnico, ingeniero en no sé qué, algo químico, no sé, pero él hizo toda su carrera de sacerdocio en el Vaticano. Y esa virgen estaba en su celda, en su cuarto, y el Papa Juan Pablo II se la regala. Entonces el padre la prestaba en casas donde hubiera cierto conflicto, y la prestaba. Como para armonizarlo. Exactamente. Y me acuerdo que hicimos esa oración, y no me vas a creer, como si hubiera aventado brillos de colores cuando estás haciendo la oración. Y dije, qué casualidad que después de tener 3 años guardada la medalla, porque ese día me la puse. Y fui y conocí esa imagen, ¿no? Sí. Digo, son pequeños detalles. ¿Qué mensaje fue el que te dieron? Exactamente. Sí, esto también yo lo he platicado en una ocasión. Mi esposa daba catecismo en una iglesia. Era ya vísperas de Semana Mayor. Y me dice, ¿sabes qué? No vamos a quedar a misa porque después vamos a empezar ya a arreglar la iglesia. Y yo estaba sentado en una banca y yo miraba a las... Ya ves que siempre hay personas que andan siempre en la iglesia ayudando y todo esto. Sí. Y yo me les quedé mirando y yo decía, qué aburrido andar todo el día aquí en la iglesia, ¿no? O sea, era mi pensamiento. Le dije, ¿cómo se hallan aquí todo el día? Bueno, pues en eso yo estaba pensando eso, y llega una señora y me dice, oiga, ¿sí nos podría ayudar? Le dije, sí, con gusto, ¿qué quiere que haga? Dijo, ahorita va a entrar usted con la cruz alta, que entras adelante del Padre. Bueno, pues hice eso, narré el Via Crucis, ayudé a hacer los pozos para las cruces, donde ponen unos cajones. Me la pasé todas esas semanas antes en la iglesia y me la pasé especial.
Así te llegó como, la respuesta. Así como que diciéndome, aburrido. Y te digo, son esos detalles que te marcan, ¿no? Cuando uno entra con la cruz en el cortejo, en la iglesia, estás abriendo el camino. ¿Sí? Estás representando el yo hombre, el verbo hecho carne. Estás representando la entrada y santificando el lugar. Porque ya cuando entras, ya entra el glorioso, vamos a decirlo. Son detallitos que te van armando. Exacto. Te van armando y te van recubriendo para situaciones posteriores. ¿Qué pasó después de eso? Te digo, terminé dando catecismo también, de perseverancia a los muchachos que ya habían hecho la primera comunión. Terminé dando catecismo y me acuerdo que una vez iba a dar un tema y yo no le daba pies ni cabeza a ese tema. Y pues eran jóvenes de secundaria. Yo no le dije, ¿cómo le hago? Y ándale, no va llegando el padre Pachicano, ahí a la estación de radio. Padre, qué bueno que vino, oiga, oriénteme en este tema. El padre no sé qué iba a un programa, algo así. Y dije, mira, pues Dios me lo puso en el camino, ¿no? Y ya di el tema, porque yo no le entendía. Sí, pues todo de alguna manera se te fue acomodando para que te dieras cuenta de algo previo, para que te dieras cuenta de algo en el momento, o para que reflexionaras de alguna manera por lo que venía. O sea, por ejemplo, ahorita el caso que comentas de qué aburrido, o sea, cómo inmediatamente te llegó el métete y vive la experiencia, porque aburrido no es. Sí. Y lo aprendiste. Ahora sí es como si lo pidieras verbalmente, lo mencionas y inmediatamente se te aparece. Creo que desconozco la numerología de Santiago, pero creo que va a tener mucha relación con el tema numerológico. Sí. Y pues yo creo que nos vamos a la numerología. Claro. Vamos a la numerología. Te comentábamos, Santiago, aquí por parte del programa. Aquí Facundo, que también representa CAFA Centro Holístico, se les da una numerología en base a lo que es tu nombre completo y fecha de nacimiento. Y ya, pues ahora sí que lo va desmenuzando. Ahí ahorita tú nos dices a ver si es el reflejo de Santiago Segovia. Bueno, Santiago Segovia, su fecha de nacimiento reducido un dígito nos da un 8. ¿Sí? Ese 8 nos habla de alguien estricto, alguien muy estructurado. Nos habla de alguien muy, como entraste a la iglesia ese momento, o sea, es por el sendero del medio, el deber ser, pero de ese deber ser, ¿qué voy a agarrar del camino? Por eso, cuando me visto con lo mejorcito de mi nivel. Cuando como, me gusta comer lo mejor de mi nivel. ¿Sí? Son personas que buscan el billete, que buscan el estatus. Consciente o inconscientemente siempre está buscando el estatus. Es una persona, como dije, estricta, pero al mismo tiempo puede llegar a ser el peor villano, porque es el papá castrante o la mamá castrante. Sí. En este caso, la relación con papá aquí se refleja mucho. ¿Sí? Entonces, nos habla de un Santiago Segovia que busca construir. Donde voy quiero construir. No quiero pasar y ya pasó un señor que se llamaba Santiago no sé qué. Quiero llegar, construir, dejar huella de lo que yo soy y lo que voy a hacer. Para eso vengo. Pero sobre todo, lo que voy a dejar aquí de enseñanza. Esto va muy, muy de la mano con tu karma, que es el mes de nacimiento, que es un 7. El mes del karma nos dice lo que tenemos que aprender en esta vida. ¿Sí? No es lo malo, es lo que tenemos que aprender para echar a andar el proyecto de vida que queremos. Nos habla de un 7, la maestría. ¿Sí? Por eso cuando yo llego a un lugar, quiero dejar huella, porque el maestro
va marcando los pasos, va marcando el camino de lo que yo tengo que aprender para dejar esa huella. El 7 nos habla de alguien que le gusta leer, nos habla de alguien que es su espiritualidad. Puedes respetar la espiritualidad de los demás, pero no necesariamente tú estás de acuerdo con ella. ¿Sí? Entonces hablamos de una espiritualidad de la puerta para afuera, respeto, pero de la puerta para adentro, o sea, yo, dentro de mí, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y lo manifiestas, de una u otra forma lo manifiestas. ¿Cuál es el karma básico? La maestría. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Tengo que ser un maestro, pero como soy un 8, tengo que estructurar mi maestría. Si no tengo una estructura, no voy a ser maestro. Me bloqueo. Y eso se va directamente al desarrollo del proyecto de vida que tienes, que es la suma del año. ¿Sí? La suma es un 9. ¿Sí? La persona que da resultados. Soy maestro, voy a dejar huella para dejar resultados, dejando resultados. ¿Sí? Entonces, ese es Santiago Segovia, a lo pelón en la numerología. ¿Y cómo te ve la gente? Como alguien muy paternal, alguien muy maternal, alguien muy familiar. ¿Sí? Me llevo a mi gente, este chavo es el que siempre me acompaña en mis viajes, esto es lo que yo siempre procuro llegar a hacer, que compro agüitas, que ayudo a la gente. Es alguien que es mamá pollito, ¿no? Mamá gallina. Que cobija. Que cobija. Pero el 6 también es el que la gallina no está a gusto, pica y mata. Corto tajante. Pero a la gente le gusta eso. Volvemos al 8, el deber ser. El 6 hace lo correcto cuando es necesario. Aunque duela, pero hace lo correcto. ¿Sí? Entonces, esa es la numerología, la básica. Nos marca desde los 30 años una madurez del alma. Algo pasó a los 30 años. Y luego a los 9 años después, 39, pasa otra cosa que te marca el alma o que te marca la vida. Puede ser un año antes, un año después. Pero en ese, del 29, 31 años, a los 38, 40 años, ¿sí? Así te vas marcando 48 y próximamente, dentro de 3 años más, te va a marcar otra vez, porque son las etapas de vida. Ahorita estás en tu tercera etapa. La primera etapa es lo que voy absorbiendo de la familia. La segunda etapa es la prueba y el error. La tercera etapa, donde estás ahorita, es donde estoy construyendo para mi futuro. Ahorita estás construyendo para después y así lo estás viendo. Construyo para lo que tengo a distancia, que es muchos viajes. Voy a viajar mucho, vas a viajar mucho, de hecho. O estás viajando mucho. Sí, me gusta mucho viajar. Sí. Entonces, literalmente tienes una maleta lista en la casa para ir. Sí, literalmente. Entonces, esa es tu tercera etapa. Estás construyendo para tu futuro. ¿Por qué? Porque dentro de 3 años vas a regresar a tu karma, al 7. Vas a decir, ahora soy un maestro. Probablemente sea una escuela, lo que hagas. Probablemente sea una empresa donde tú nada más dirijas y los demás trabajen a nombre de Santiago Segovia, una marca, es una marca pública. Por ejemplo, yo soy Santiago Segovia, les puedo hablar de esto, pero tenemos una entrevista con fulano, tenemos el en vivo con sutano, cosas así, ¿no? O la venta de souvenirs con mangano, diversificando, ¿no? Y que Santiago Segovia sea la marca. Pero ahora sí hace una marca que rebase fronteras, porque ya empieza con el 5, los viajes. El 5 es el que dice, vamos a vender aquí las tortas en el barrio, el 5 llega. Pero tenemos UPS, tenemos Didi, tenemos Uber, vamos a venderlo por todos lados. Y le da el cambio. Y ese es el momento en el que tú estás en tu proyecto de vida, estás en el cambio. De que voy más allá. La divinidad de los números nos habla de un as bajo la manga. Son tus 2 últimos números del año en que naciste, la maestría del ser. Entonces, si lo sumas, ese es
Volvemos al 8. El 8. Ese es tu as bajo la manga. El deber ser. ¿Cuál es lo que tengo que hacer? Mi garantía de que estás con una persona honrada es saco el deber ser. ¿Sabes qué? Tienes razón. Yo voy a perder todo, pero tú tienes razón. De reconocer. Sí, de reconocer. Entonces te quedan todos, pero vas a perder todo, sí, pero es lo correcto. ¿Hasta dónde va a llegar esa actitud? Hasta donde te lo permita. ¿Sí? Esa es una numerología básica, muy general de todo, y te está llamando el 9, te está llamando, no sé si sea tu caso, pero está llamando a reconciliar la relación con papá y la relación con mamá. El 9 y el 8 nos llama a eso siempre, a todos los que tenemos 9 y 8 nos llama a reconciliar. ¿En qué? ¿Quién sabe? Puede ser un recuerdo de niñez, puede ser una situación que vemos. ¿Por qué? Porque los hijos debemos dejar de ver a nuestros papás como papás en cierto momento de la vida. En tu caso, más o menos a los 30 años, que la madurez del alma llegó. Y empiezas a ver a tus papás como maestros. De este maestro que voy a copiar para mí. De este maestro que no voy a copiar para mí. Y es en los dos casos, en papá y mamá, porque somos reflejo de ellos los 24/7. Entonces, esa es la numerología. Ok, muchas gracias. No sé si... Sí. Se haya encajado en algo. Sí, hay muchas cosas que sí. ¿Alguna vez te habían leído la numerología? No. Excelente. No. Pues, cuando guste, Muy bien, si maestro, quieres, la ampliamos. muchas gracias. Con toda confianza. Muchísimas gracias. Porque el nombre habla de alguien que va para arriba. En Cábala le llamamos el rayo flamígero, la S. Las víboras que vemos en los escudos de medicina, de leyes, son dos S. Sí. Entonces, Santiago, Segovia. Entonces, te llama mucho la inteligencia, el contacto, la investigación, que es lo que haces. Sí. Estás viviendo tus consecuencias. Muy bien. Excelente. Gracias. Pues creo que ya nos alcanzó el tiempo, pero pues estamos muy contentos Al contrario. de tenerte en el programa y pues de contar con tu amistad. Sabemos que eres una referencia y sabemos que vas a ir creciendo. Que pues vaya, nos da mucho gusto que vayas en ascenso y pues aquí tienes tu programa cuando gustes. Aquí tienes la amistad cuando gustes. Gracias. Y pues yo estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho este episodio porque sabemos que la gente te quiere mucho y que pues que sigan creciendo todos tus proyectos y pues enhorabuena y muchas gracias también a Campus por el apoyo para poder realizar este programa y repito, tienes tu programa y estamos al orden. Muchísimas gracias, Alex. Maestro, muchas gracias. Con esto cerramos el programa del día de hoy y recuerden que Misterios Paranormales está aquí porque lo inexplicable merece ser contado. Hasta luego.